Es un gusto estar el día de hoy con ustedes en esta sesión. Soy Daniela, parte del equipo de JCAT, y me alegra darles la bienvenida a este webinar, donde se hablará sobre el diseño energético sostenible con Autodesk Forma, que le dará un enfoque innovador. Sé que este espacio va a ser muy enriquecedor para cada uno de nosotros, así que aprovechémosla. Hoy conoceremos cómo Autodesk Forma puede ayudarnos a diseñar proyectos arquitectónicos más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético. Veremos cómo a través de esta poderosa herramienta es posible optimizar la planificación urbana, simular el comportamiento energético y también cómo contribuir al desarrollo de ciudades más ecológicas y responsables con nuestro medio ambiente. Les recordamos también que esta sesión será grabada y luego estará disponible en nuestro canal de YouTube, JK SATS, donde ustedes pueden revisarla en cualquier momento, cuando lo deseen, y compartirla con todas las personas y colegas que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Además, queremos que este espacio sea un espacio acogedor, ameno, donde sea una conversación activa y fluida. Así que por favor no duden en dejarnos todas sus preguntas, todas sus inquietudes y comentarios, que cuando termine el webinar estaremos muy atentos y daremos respuesta a cada una de ellas. Hoy tenemos el honor de contar no solo con nuestro expositor especial, sino que tenemos a dos grandes invitados que nos acompañan desde Apiros, César Velasco y Paola Arias. Bienvenidos, quienes estarán compartiéndonos toda su valiosa experiencia utilizando el Autodesk Formas en cada uno de sus proyectos. Ahora sí, le doy la bienvenida a David. Él es nuestro especialista de AEC y ACC y es quien nos va a orientar a través del recorrido de todas las capacidades a través de Autodesk Forms. Vale, Dani, muchísimas gracias por esa entrada. Ahora sí, saludo a todo el mundo. ¿Cómo están? Espero que sea un espacio muy ameno para ustedes. Entonces, más que bienvenidos. Estamos esperando esta sesión ya desde la última sesión que realizamos, que fue la de Twinmotion. Entonces, bueno, hoy con todo gusto vamos a revisar rápidamente esta herramienta que se llama Autodesk Forma. También, como nos decía Daniela, tenemos unos invitados muy importantes, muy queridos de la casa, el arquitecto César Velasco, la arquitecta Paola Arias. Entonces, al final de la sesión, ellos nos van a exponer cómo ha sido este proceso con Autodesk Forma, cómo han llegado a implementar esa herramienta para convertirse para Piros un caso de éxito. Eso, entonces, sin más, voy a compartir una pequeña presentación donde vamos a hablar de unos aspectos principales, unos aspectos básicos de la herramienta, y desde allí vamos a estructurar finalmente, vamos a pasar directamente a la herramienta a evaluar unas partes importantes. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundito. Bueno, entonces nosotros somos JCAT SAS, nosotros somos el Gold Partner autorizado más grande en Colombia. Tenemos todas nuestras especializaciones, ofrecemos nosotros no solamente licenciamiento, sino también implementación, soluciones a medida, capacitación, soporte técnico especializado en diferentes disciplinas y en este caso pues con todas las herramientas de Autodesk, ¿vale? Entonces, vamos a revisar hoy qué es Forma, qué es Autodesk Forma. Es una herramienta realmente muy nueva para la casa, muy nueva para la industria de la construcción, del diseño de la arquitectura. Esta va a ser la agenda que vamos a tocar hoy. Entonces, vamos a revisar qué es Autodesk Forma, los beneficios y capacidades claves que siempre me gusta hablar de ellos. Vamos a revisar qué es el modelado conceptual, lo cual es una herramienta que nos va a permitir llegar a una parte muy rápida, de una forma muy sencilla. Luego vamos a revisar los análisis de diseño que nos va a permitir tomar decisiones mucho más precisas al momento de realizar nuestros proyectos. La integración BIM, que es supremamente importante, que es una herramienta que no se va a quedar, o un proceso que no se va a quedar en una plataforma, sino que directamente podemos trabajarlo con nuestro software Revit. Después vamos a revisar cuáles van a ser los pasos principales que recomienda el fabricante y como nosotros también lo hemos venido implementando. Vamos a revisar luego unos flujos de trabajo también que posiblemente podemos empezar a revisar. Después vamos a pasar a la exploración de la herramienta, algo que hemos venido preparando, digamos, con mucho gusto para ustedes. Y finalmente le damos el paso a los arquitectos para revisar el caso de éxitos de Apiros. Entonces, ¿qué es Autodesk Forma? A mí me gusta siempre hablar de este tipo de herramientas como una herramienta intuitiva, una herramienta rápida. En este caso, esta herramienta, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir diseñar de una forma muy rápida, muy sencilla, generar análisis de diseño,
nos permite también la comunicación de diseño, que es una parte supremamente importante para toda la generación de nuestros proyectos. Y finalmente la integración BIM, ¿de acuerdo? Entonces, esa herramienta surgió de la unión de Formit Pro y Space Maker, que son herramientas precisamente para esa parte de diseño conceptual. Entonces, en esa herramienta, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos crear, podemos analizar, podemos evaluar, comunicar todas las intenciones de diseño que tengamos para nuestros proyectos. Esta herramienta también tiene la opción de generar todos esos análisis de una forma muy rápida. Entonces es una herramienta bastante intuitiva donde podemos generar todas nuestras propuestas de proyecto y anteproyecto de una forma muy precisa. Aquí vamos a revisar algo muy rápido que son los beneficios y capacidades claves de la herramienta. Entonces dentro de eso vemos que es una herramienta basada en la nube. Eso nos permite conectarnos desde cualquier parte del mundo, simplemente con nuestro acceso de nuestra cuenta Autodesk. Esa herramienta está incluida dentro de la AS Collection, entonces todos los usuarios que tengan acceso a la AS Collection van a poder acceder sin ningún inconveniente a esa herramienta de forma. Esa herramienta nos va también a optimizar los tiempos en la generación de una implantación, ahorro de tiempo en tareas repetitivas y dispendiosas. Todas las herramientas son intuitivas, son herramientas muy fáciles de implementar, entonces va a ser muy rápido el proceso para generar nuestros anteproyectos. También cuenta con algunas extensiones que pues, han venido evolucionando con el tiempo de la creación de esta aplicación, ¿no? Esta aplicación tiene en el mercado aproximadamente 2 años. Autodesk la ha venido perfeccionando, ha venido evolucionando todos sus procesos, sus herramientas y adicionalmente, como les digo, estas extensiones que algunas son extensiones pagas, otras que son gratuitas, pero la idea es poderlas implementar en nuestros procesos. El enfoque es de sostenibilidad medioambiental también, tiene diferentes herramientas de análisis que nos van a permitir tomar buenas decisiones al momento de generar nuestros proyectos, como les decía. En esa herramienta ya nosotros podemos ver cómo se va integrando todo este mundo de la inteligencia artificial. Entonces, todos esos procesos que se van a llevar dentro de la aplicación, todos estos servicios van a estar alimentados con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Diferentes capacidades, dentro de eso la compatibilidad con formatos IFC, formatos de objetos, de XF, para poderlos implantar dentro de nuestro proyecto e ir generando nuestras opciones de diseño si tenemos alguna base de diseño ya preestablecida. Encontramos también que podemos combinar datos. Esta combinación de datos se me hizo bastante interesante porque nosotros podemos trabajar de forma bidireccionalmente con Revit. Es decir, nosotros tenemos nuestra propuesta, podemos enviarla directamente a Revit para ir agregando algunos detalles y posteriormente la podemos volver a exportar a Forma para realizar ya las simulaciones que nos ofrece la herramienta. Tenemos la opción también de generar diferentes opciones de diseño. Es decir, nosotros podemos tener una implantación, podemos participar con diferentes personas dentro de nuestro proyecto. Al ser una herramienta colaborativa, podemos aplicar esa parte de diseño colaborativo. ¿Listo? Después nosotros podemos empezar a comparar todos los resultados, podemos generar un dashboard y desde allí podemos empezar a compartir, podemos debatir, podemos socializar nuestras ideas con el resto de equipo de diseño, de trabajo que esté involucrado en nuestros proyectos. Como les decía, interoperabilidad con Revit, la exportación de datos, también cuando nosotros generamos los datos de áreas o la herramienta nos ayuda a generar toda esta data de las áreas, la podemos exportar en formatos de Excel para tener ya una base de datos directamente en nuestro equipo almacenada. Aquí es muy importante tocar este tema que toda esta información que vamos a empezar a reunir en nuestro proyecto la vamos a tener centralizada en un entorno común de datos, que es lo que a nivel mundial ya se está hablando de centralizar toda la información. Entonces esa herramienta nos va a permitir tener esa opción también, ¿vale? Ya como resultado final, pues nos va a permitir tener unos análisis, unos datos previos a empezar a diseñar y a estructurar nuestro proyecto, nuestro modelo finalmente en Revit. Entonces es una herramienta bastante óptima para tener esos estudios de viabilidad de nuestros proyectos. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros con Forma? Podemos generar modelos conceptuales de una forma muy rápida, son herramientas bastante intuitivas. También podemos incluir estos modelos que nosotros vayamos creando en una biblioteca de Forma, donde en cualquier momento podemos empezar a extraer esa información, esos modelos, esos datos en otros proyectos o en el mismo proyecto para que esas tareas que de pronto son repetitivas, estoy hablando de pronto de generar espacios dentro de nuestro diseño arquitectónico como las áreas, nosotros esos planos de áreas, de espacios, podemos ya empezar a organizarlos, lo enviamos a nuestra biblioteca y podemos ir combinándolo con los otros bloques, edificios, modelos. ¿Listo?
En la integración con objetos IFC, .objet, AutoCAD, pues va a ser mucho más rápida, ¿no? Entonces podemos traer esos modelos, importarlos dentro de Forma y trabajar también con esos modelos de pronto como contexto. Ahora viene el tema de los análisis. Esta parte es como el potencial que le hemos encontrado a esta herramienta. Nosotros generamos toda nuestra propuesta, generamos nuestro proyecto, todo el esquema básico, ¿no? Todo el esquema conceptual, y la herramienta nos va a permitir realizar ciertos análisis. Dentro de esos análisis encontramos el análisis de la potencia del sol, análisis de viento, análisis de iluminación natural, análisis de microclima. Encontramos también la opción de energía operativa dentro de nuestro diseño, dentro de nuestro edificio, la energía solar también para cuando instalamos o vamos a implantar tecnología de paneles solares dentro de nuestro modelo. También él va a hacer como todo el análisis de dónde va a pegar el sol para que nos dé las mejores opciones y poder elegir de forma óptima dónde va a ser la posición. El análisis de huella de carbono, cuando también va a haber un impacto de nuestros proyectos, entonces él también nos va a ayudar con esa parte de decisiones. Ahora, la integración BIM, como les decía, Forma incluye un plugin que con un solo clic dentro de su navegador va a poder enviar esa información directamente a Revit. Lo único es tener ustedes el Revit abierto, él va a hacer un refresh, va a actualizar la información, la carga, él va a traer todo lo que ustedes hayan generado en Forma, desde la implantación, el terreno, la imagen satelital también, todos los bloques, él lo va a exportar por niveles. Entonces es una herramienta que exporta todo el proceso que hayamos realizado en Forma directamente a Revit. ¿Listo? Y es un solo clic. Ya depende de la velocidad de procesamiento de su conexión a internet y tenemos toda la información ya mucho más aterrizada para empezarla a estructurar dentro de Revit. Quiero que revisemos estos pasos que son los pasos iniciales para empezar con la herramienta. Entonces, todos los usuarios que tengan su ADC Collection ingresan en todos los productos y servicios y nos vamos a ir a buscar Forma. El primer paso es crear un hub de proyectos. Cada usuario puede tener un hub de proyectos para que pueda estructurar, para que pueda empezar a generar ese material. ¿Listo? Les recuerdo que esa herramienta es colaborativa, entonces cada usuario lo ideal es que tenga su propio hub de proyectos. Luego, ya cuando creamos el hub, vamos a tener esta pantalla donde vamos a elegir el proyecto. Tenemos esta pantalla principal donde podemos administrar los miembros que van a participar en nuestro proyecto. Vamos a tener unas configuraciones previas del hub de proyectos. Vamos a poder encontrar también los hubs de proyectos en los que estamos invitados. Vamos a tener una lista desplegable donde vamos a poder acceder a diferentes hubs de proyectos y acceder a toda la información. Dentro de esos primeros pasos, ¿qué vamos a hacer? La plataforma nos da la opción de elegir por coordenadas, por ubicación dentro del mapa, y desde allí vamos a seleccionar dónde va a estar implantado nuestro proyecto. Una vez nosotros seleccionamos nuestro proyecto, nos va a aparecer esta parte. Esta parte nos permite descargar del contexto las vías, nos va a permitir descargar la topografía, los edificios aledaños a nuestro proyecto. Entonces es mucha información que nosotros podemos empezar a descargar y centralizar de una vez dentro de nuestro proyecto para tener un contexto mucho más real, mucho más cercano. Una vez estamos dentro de Forma, podemos encontrar todo el contexto que nosotros descargamos. Forma va a tener un área máxima para seleccionar nuestro proyecto. Entonces dentro de esa área él va a descargar todo el contexto que nosotros tengamos para empezar a trabajar con ello. ¿Listo? Entonces vamos a empezar así a revisar desde aquí la exploración de la herramienta, donde tenemos un panel principal donde vamos a tener nuestras propuestas, vamos a tener otras herramientas que son la librería. Dentro de esta librería, como les digo, podemos tener la topografía, podemos tener los elementos que hayamos creado, podemos tener las vías, podemos tener mucha información organizada de esta forma y así pues empezar a complementar nuestro proyecto de una forma más eficiente sin tareas repetitivas. Tenemos el menú de extensiones donde vamos a poder acceder a un montón de extensiones que Autodesk Forma empezó a implementar con diferentes desarrolladores. De hecho, hay una parte para que nosotros, en el caso que empecemos o tengamos la opción de desarrollo, tengamos unas opciones para implementar dentro de esta herramienta, ¿de acuerdo? Esta herramienta también, al ser intuitiva y al ser, digamos, de fácil manejo, va a tener accesos directos desde el teclado, entonces va a ser mucho más rápido para generar nuestro material. Tenemos otro menú de configuración. Desde este menú de configuración podemos encontrar cuál va a ser unas configuraciones
de unos parámetros de las áreas, ¿no? Entonces, en estas áreas nosotros podemos calcular los índices. Dentro de esos índices nosotros podemos ir generando diferentes para los análisis de estas áreas que vamos a crear. Aquí finalmente tenemos la configuración de miembros en la parte superior derecha de la pantalla. Desde ahí podemos administrar, invitar miembros a nuestro proyecto. Luego tenemos este menú de creación. Todo este menú de creación van a ser las herramientas que nos va a permitir forma empezar a desarrollar nuestra propuesta. Hay una herramienta que es bastante interesante que nos permite generar de forma automática opciones de diseño dentro de un área seleccionada. Entonces, con ayuda de la inteligencia artificial, Forma va a seleccionar las diferentes opciones que nosotros le pongamos con respecto a unos parámetros. Entonces se puede mezclar edificación de bloques, edificación alta. Bueno, hay diferentes parámetros que ustedes pueden ir configurando dentro de la herramienta y de esta forma nos van a salir diferentes alternativas de diseño. Ya finalmente encontramos los menús de análisis. Dentro de estos menús de análisis sencillamente es ir configurando, seleccionando en qué parte nosotros vamos a analizar. Se puede seleccionar el contexto completo, podemos seleccionar un área específica que vayamos a trabajar, un bloque, un edificio, y él va a hacer el análisis sobre lo que nosotros le digamos especialmente. Hay análisis que él arroja en tiempo real, en cuestión de segundos. Hay otros análisis que ya dependiendo de la complejidad del modelo, pues puede tomar entre 25 o 30 minutos. Ese es el tiempo que se ha revisado que él arroja los resultados de sus análisis. Otro punto interesante es que nosotros podemos hacer una comparación de estos diferentes análisis y pues de esa forma tomar mejores decisiones, ¿no? Podemos hacer las comparaciones con respecto a un solo modelo o diferentes opciones de diseño. Y finalmente pues tenemos aquí todos los menús de forma. Vamos a hablar un poco aquí de los flujos de trabajo. Entonces, dentro de estos flujos de trabajo, Forma también tiene una opción para la generación de estacionamientos de forma automática. Sencillamente todo lo parametrizamos dentro de un área específica, dentro de un volumen. O sea, el único parámetro que nos va a decir Forma es genere un bloque, una construcción, un edificio. Dentro de él podemos parametrizar y él ya nos va a empezar a las opciones de los parqueaderos con diferentes distribuciones. Entonces, una herramienta muy rápida, muy óptima para la generación de parqueaderos. Otro tema acá son las siglas del área, del site de área, de las áreas, de los espacios. Entonces, encontramos el BC, que es el área de ocupación. El GFA es el área construida. Entonces, todo esto él nos va a empezar a entregar todos esos datos. El GIA, que es el área interna bruta, y el NIA, que sería el área interna útil neta. Entonces ya Forma nos empieza a desglosar y nos empieza a dar diferentes valores con respecto a las áreas que nosotros empecemos a identificar y digamos, como a etiquetar dentro de la misma herramienta. Ahora, no nos vamos a quedar solamente con un modelo básico, con un modelo cuadrado. Aquí el secreto de Forma también es que nosotros podemos editar estos modelos y hacer unos sketch 3D para acercarnos mucho más a la realidad de nuestro proyecto. Podemos empezar a diseñar de una forma muy rápida, ¿listo? Entonces, dentro de eso nosotros encontramos diferentes opciones para poder manipular de forma flexible, así como algunas herramientas que también están en el mercado, y de esa forma poder trabajar las diferentes formas y opciones de diseño ya de nuestras fachadas. También podemos implementar los diseños o las opciones de techo, de cubiertas. Entonces tenemos diferentes opciones para que esta herramienta sea mucho más versátil al momento de que enviemos esta información a Revit. Ya tenemos algo mucho más aterrizado. Listo, entonces vamos a seguir en este momento con el demo de la herramienta. Va a ser un proceso muy rápido. Y finalmente les damos el paso a nuestros invitados. Nos vamos a ir por aquí a Forma. Yo les quiero mostrar aquí de una forma muy rápida cómo vamos a llegar a la herramienta. Entonces tenemos diferentes opciones para llegar a esta herramienta. Podemos acceder, como les decía, directamente desde nuestro Manage. Buscamos Forma y desde aquí ya vamos a acceder. La dirección para entrar a esta aplicación es appautodeskforma.com y desde allí vamos a acceder a nuestro hub. Entonces, como venía diciendo anteriormente, nosotros tenemos aquí diferentes opciones para acceder a los hubs de proyectos, para crear un nuevo proyecto, pero en este caso yo tengo un proyecto que había venido desarrollando para compartir con ustedes. Aquí tenemos nosotros diferentes opciones, ¿no? Entonces, aquí en este caso yo ya había planteado diferentes opciones de diseño dentro
de la propuesta, vamos a analizar primero esta primera propuesta. Entonces, forma que nos permite, como les venía diciendo, podemos empezar a generar unos volúmenes muy básicos, estándar. Primero que todo, lo que tendríamos que hacer es empezar a seleccionar un site, un lugar donde nosotros vamos a trabajar seleccionando nuestro terreno. Este fue el área que yo seleccioné para edificar. El siguiente paso, como les decía, es seleccionar un site, y dentro de ese site nosotros podemos marcar ciertas zonas. Dentro de esas zonas podemos hacer unas zonas de exclusión que podrían ser los linderos de nuestro proyecto. Entonces aquí en este caso yo les quiero mostrar cómo también podemos trabajar por capas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las capas del terreno, tenemos las zonas, dentro de esas zonas tenemos el área de intervención, tenemos ya marcados unos linderos y podemos renombrarlos o bautizarlos. ¿Listo? Dentro de las áreas de análisis, él me va a identificar estas áreas. Entonces, los retrocesos de sesión, los aislamientos, bueno, las diferentes partes del lote que de pronto si yo voy a lotear, puedo empezar a hacer los análisis muy precisamente sobre esas áreas, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos encontrar por acá? Las vías, él también va a exportar las vías. Las vías son importantes para los análisis de ruido, ¿listo? Dependiendo de la configuración, dependiendo de los parámetros que nosotros le demos a las vías, él nos va a sacar los análisis de ruido. Encontramos aquí también la opción de vegetación. Esta vegetación yo la generé con una extensión que me permite generar diferentes árboles. Se puede parametrizar la altura de la vegetación, la extensión, la separación entre los mismos. Entonces es una opción también muy viable para nuestro proyecto. Y finalmente aquí la parte de construcción. Forma nos permite trabajar en 2D desde una vista en planta o desde la vista 3D para visualizar todo el contexto del proyecto. Entonces yo les quiero mostrar cómo desde Forma podemos realizar nuestros parqueaderos. Entonces, desde aquí lo que tenemos que empezar a hacer es seleccionando un espacio que sea un plano. Desde aquí ya nosotros tenemos unos parámetros preestablecidos. Entonces, el ancho de cada estacionamiento, la profundidad. Entonces yo empiezo a variar estas opciones y Forma me va a empezar a entregar diferentes variables de parqueadero, ¿de acuerdo? Creo que podemos ir viendo cómo va a ir cambiando las dimensiones. Entonces por norma sería 2.50, aquí podemos dejarlo en 6 y él me va a ir calculando esta información, estos datos. Aquí, dato importante, esta información cuando nosotros la exportemos a Revit se va a reflejar tal cual como las líneas de separación de estacionamiento. Entonces es un proceso que nos vamos a llevar, que se va a automatizar y ustedes se van a ahorrar mucho tiempo en la creación de estos estacionamientos. Ahora, si de pronto tenemos otro proyecto, nosotros lo que podemos hacer, o tenemos otro bloque, otra torre, sencillamente le damos a adicionar a la librería y desde aquí ya nosotros tenemos estas opciones dentro de nuestra librería para aplicarlo en otra torre. ¿Listo? Quería mostrarle aquí por esta parte a ustedes del estacionamiento. Ahora, si son de pronto 2 niveles, se puede empezar a generar el área donde podría ser el acceso a la rampa. De pronto, si son 2 sótanos, se puede dejar el espacio de esa otra rampa y Forma automáticamente va a detectar cuáles son los espacios que, digamos, no están disponibles para que se pueda generar esos estacionamientos y me va a empezar a generar alrededor de él. ¿Qué más podemos parametrizar dentro de esta parte de parqueaderos? La circulación de vehículos. Entonces aquí están diferentes opciones. También de pronto si los espacios van a ser con una inclinación, si van a ciertos grados. Él también me va a permitir generar aquí una dilatación, un aislamiento con respecto al muro de carga del estacionamiento. Entonces desde aquí se puede generar esas diferentes opciones. En otro proyecto que también estuvimos trabajando, generamos la torre, pero se tenía que tener en cuenta las columnas. Forma también nos permite aislar esos elementos para que él pueda ir organizando, excluyendo esos espacios de la estructura del edificio y generar esos espacios de estacionamiento. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes opciones para generar los estacionamientos. Esto por esa parte. Vamos a empezar a revisar aquí esta parte de la generación de los espacios. Antes de entrar acá, quiero mostrarles cómo en el momento que yo empiece a ocupar un espacio, seleccionar este elemento, ya me está dando unas métricas de áreas. Dentro de estas áreas me está diciendo usted tiene 494 metros cuadrados ocupados.
y un total de 5.925 metros cuadrados. ¿Listo? Estas opciones se pueden cambiar, esos textos, yo en este caso también los cambié aquí entre unas opciones, y podemos ir segregando nuestra información. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Podemos marcarlo como residencial, comercial, los parqueaderos. Esto ya nos permite generar unas opciones de color, áreas comunales, y pues así visualmente ya nosotros podemos tener una idea más cercana a nuestro proyecto. Una vez nosotros tengamos nuestros bloques, la idea a seguir sería empezar a generar los planos de detalles de nuestras áreas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros sabemos que nuestros proyectos, muchos niveles o de pronto los primeros niveles van a ser diferentes a los niveles superiores que ya serían plantas tipo. Esta parte, esta generación es muy sencilla. ¿Qué vamos a poder también realizar acá nosotros? Vamos a poder generar los espacios, dentro de esos espacios asignarles unas funciones. Entonces dentro de esas funciones sencillamente creamos los espacios. Aquí podemos asignar un color, una función específica. También podemos segregarlos por las unidades o por el área que va a tener esos espacios. Esa sería una parte de configuración de estas áreas. Ahora, cuando nosotros generamos los espacios, todos esos espacios al momento que nosotros lo exportemos a Revit, los va a identificar como muros, van a ser unas familias, por lo cual va a ser un proceso mucho más rápido de solamente generar estos espacios aquí de nuestras áreas. Ya tenemos la data, lo exportamos a Revit y ya sería empezar a detallar la información de nuestro diseño de áreas. ¿Listo? Como les decía, esto también nosotros lo podemos agregar dentro de nuestra biblioteca. De esta forma va a ser mucho más rápido la generación de otros bloques. ¿Listo? Nosotros podríamos copiar el bloque completo e instaurarlo en otra parte de nuestro proyecto y nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Aquí nosotros tenemos diferentes o varios niveles dentro de nuestro proyecto. Nosotros lo único que tenemos que hacer si tenemos de pronto una planta tipo, dos planta tipo, sencillamente es diseñar todo el espacio y posteriormente seleccionar todas las unidades. Aquí nos dan unas opciones, entonces seleccionar todos los pisos, podemos seleccionar todos los pisos que son iguales o adicionarlo a la librería. Entonces en este caso, si yo le digo a forma, necesito que esta opción de diseño me lo aplique en todos los elementos, con unas opciones de comando del teclado, él me va a repetir todos estos niveles, todos estos diseños que tenemos ya en todos los niveles que tenemos acá. Entonces es un proceso muy rápido, muy versátil. Eso sería así como dentro de la parte de la generación de opciones de diseño de áreas. ¿Qué más podemos encontrar dentro de forma? Como les decía, tenemos una opción aquí que es para generar unas opciones de diseños o una propuesta muy rápida. Voy a ir aquí por aquí a otra propuesta y voy a generar rápidamente aquí un site. Entonces en este site limit yo podría marcar un espacio dentro de un predio y desde allí empezar a generar unas zonas que podría ser un espacio así para unos bloques. Con esta herramienta de exploración nos van a dar, como les decía, diferentes parámetros que nosotros le vamos a indicar a la herramienta. Dentro de eso está la cantidad de niveles que va a tener, las opciones que nos va a arrojar forma, el aislamiento, el largo, el ancho, si va a tener vías internas esa opción de diseño. Y aquí los layouts, que serían el tipo de construcciones que nos va a permitir esa opción automática. Entonces son bloques de ciudad, torres de uso mixto, de pronto también la misma vegetación si queremos incluir vegetación dentro de nuestro espacio. Y sencillamente nosotros ya seleccionamos el lugar donde queremos empezar a generar esa opción. Si nos vamos aquí a una vista 3D, ya podemos ver cómo forma nos empieza a dar algunas opciones de diseño. Pero esto no se queda aquí, nosotros podemos empezar a cambiar estos valores para que nos empiece a dar diferentes opciones. Vamos a cambiar aquí a 20 metros y como se pueden dar cuenta, él nos arroja diferentes opciones de diseño. Si queremos la vegetación espaciada a cierta distancia, la altura de los elementos, de pronto si queremos solamente torres altas, uso mixto, vamos a dar solamente torres altas y nos va a dar 3 opciones. Aquí nosotros la idea es que podamos empezar a parametrizar y jugar con estas opciones para poder tener diferentes opciones de diseño.
¿Qué pasa? Y esto sí me gusta dejarlo claro. El momento que nosotros seleccionemos una opción y salgamos de esa opción de la propuesta de diseño automático, ya nos va a quedar por defecto esta. Nosotros la podemos borrar, pero para volver a cambiar estos parámetros ya nos toca edificio por edificio o generar esos espacios de forma manual, ¿vale? ¿Qué más podemos encontrar dentro de forma? Nos da la opción de crear edificios lineales, edificios básicos, casas también vienen con unas formas ya predeterminadas, la opción de crear vías de tren o rieles de tren también que van a ser precisos para el momento de que nosotros hagamos los análisis de ruido. Podemos generar volúmenes, superficies, líneas para poder completar el contexto de nuestro proyecto, generar sketch 3D. Ese es otro tema que en ese momento me gustaría revisar. Podemos etiquetar, podemos tomar medidas y aquí tiene la parte de la biblioteca de las extensiones. Tiene diferentes extensiones, ya hemos evaluado algunas, como les decía, algunas son de pago. Hay algunas que son muy interesantes, por ejemplo esta de Evolabs, que les permite generar un render de una forma muy sencilla, muy rápida, del contexto del modelo que nosotros vayamos generando en forma. Esta aplicación sí es de paga, pero tiene una prueba de 7 días con la que digamos, uno puede empezar a evaluar cuáles podrían ser las fachadas o las opciones de diseño final de nuestro proyecto. Tenemos esta otra que es para generar vegetación de diferentes tipos, diferentes alturas, de una forma automática. Esta también que es para generar estacionamientos, pero esta de pronto no aplicaría tanto para las normas que se manejan aquí en Colombia porque los estándares o las configuraciones de pronto no aplican o aplicarían en ese caso para estacionamientos que sean al aire libre. Estudios de sombras, calculador de demanda de estacionamientos. Bueno, tenemos diferentes opciones aquí. Otro que se me hizo interesante es este que es con Dynamo. Esta extensión no la he probado, pero sí he tenido la oportunidad de ver cómo se utiliza, cómo se puede implementar y podría optimizar mucho los flujos de diseño cuando son formas muy precisas. Entonces sencillamente creamos el script en Dynamo y lo exportamos a forma y me va a generar esa opción de diseño directamente aquí dentro de nuestro contexto. ¿Qué más encontramos aquí? Herramientas básicas para mover, como les decía, que nosotros podemos utilizar con funciones del teclado. Tenemos otras opciones de transformación que es para hacer split, offset, intersecar los objetos y que se corten, unirlos. Bueno, tenemos diferentes opciones. Dentro de eso ya nosotros podemos empezar a generar un boceto o una opción más detallada del modelo 3D. Entonces nosotros sencillamente vamos a convertir este objeto en un modelo 3D y la herramienta nos da diferentes opciones para empezar a crear un modelo mucho más detallado. Entonces, como algunas otras herramientas del mercado, podemos ver cómo Forma nos permite generar ya un modelo mucho más preciso de nuestro proyecto con esta herramienta de edición 3D. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes opciones para crear rectángulos, círculos. Vamos a generar aquí otro elemento para hacer una instrucción de este elemento. Entonces aquí nosotros tenemos que considerar que él me va a detectar esa área de instrucción siempre y cuando tenga un polígono completamente cerrado. ¿Listo? Tenemos aquí otras herramientas. Dentro de esas herramientas voy a volver aquí a mi boceto 3D, donde podemos generar más, digamos, recortes desde el mismo elemento. Entonces es una herramienta bastante versátil, bastante rápida para la generación de nuestros esquemas del modelo en 3D y exportarlo una vez a Revit con nuestra intención de diseño. Desde aquí nosotros también podemos empezar a variar los entrepisos, las alturas de los entrepisos de nuestro proyecto, los niveles también, la cantidad de niveles que va a llevar nuestro proyecto, toda la información que nosotros necesitemos parametrizar o agregar a nuestro diseño, todo lo podemos ir generando directamente desde acá. Listo. ¿Qué más encontramos dentro de esta herramienta? Vamos a revisar las opciones de los análisis. Me voy a volver por acá a mi primera propuesta, donde yo ya previamente realicé algunos análisis. Dentro de esos análisis tenemos análisis de las horas del sol. Entonces, aquí voy a empezar a rodar un análisis. Mientras tanto, les voy a mostrar este otro que ya había generado. Entonces,
la herramienta que nos va a mostrar, aquí en la parte inferior nos va a mostrar las horas posibles de sol que va a recibir nuestro diseño, en donde la parte más oscura él nos va a indicar cuáles son las áreas donde menos luz natural, menos luz del sol va a tener, y nos va a indicar desde aquí ciertas opciones. Nos dice, este edificio tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas de sol, y desde allí nosotros ya empezamos a tener pues diferentes opciones de diseño, ¿de acuerdo? Ese sería para la parte del sol. Desde aquí tenemos las diferentes opciones que en el suelo, qué cantidad de luz va a chocar en las fachadas, en las cubiertas y en otras opciones, ¿de acuerdo? Tenemos aquí otros análisis que ya previamente hemos realizado. Dentro de esas opciones tenemos también, como les decía, la cantidad de luz que va a recibir nuestra edificación. Entonces, todas estas opciones nosotros podemos empezarlos a revisar, y finalmente la idea es poderlo comparar y generar una tabla. Desde este dashboard nosotros podemos agregar todas las opciones de diseño. Aquí ya hay una que está como predeterminada, y podemos agregar nuestras opciones. Podemos empezar a generar una presentación de esas opciones, de todos los análisis que nos va a generar forma. Esto, en el momento que ustedes generen esta opción, las personas que estén participando en el proyecto, ustedes pueden exponer esta parte, pueden compartirlo. La idea es que puedan socializar, generar aquí de pronto algunas marcas de revisión de estos elementos, y esto ya sería para, digamos, para el momento de una junta, de revisar las opciones de diseño, de los comités de diseño. Entonces, la idea es generar toda una propuesta dentro de forma, como les digo, exportarla a Revit, hacer todo el proceso y finalmente poder comparar esas opciones de los análisis que generemos. Antes de darle el paso por aquí a nuestros invitados, quiero mostrarles finalmente este último tema de sus análisis de viento. Como les decía, puede que se demore 30, 90 minutos dependiendo del contexto, dependiendo del área de selección. En este caso, este sería el análisis de viento, el análisis de ruido. Como les decía, él lo va a tomar con respecto a las vías, y él aquí ya me está indicando cuáles son las áreas, digamos, de afectación vial y de ruido que va a tener en contexto. Aquí él me va a detectar dónde hay vegetación, que va a ser como el aislante natural. Aquí pues vemos que no hay vías, pero aquí forma nos está indicando que es un área donde no va a tener incidencia de ruido. Con respecto a las vías, serían las áreas más contaminadas en ese aspecto con el ruido. ¿Listo? Eso es como a grandes rasgos qué es la herramienta. Me gustaría participar de pronto más con ustedes, si ustedes quieren comunicarse con nosotros para hacer una revisión más profunda de la herramienta. Temas de capacitación también podemos brindarles ese servicio. Entonces, pues bueno, es como un abrebocas de qué forma. Ya sería empezar a revisarlos, que ustedes entren en la herramienta, empiecen a explorar las diferentes opciones y a trabajar con ella, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Quiero darle en este momento el paso al arquitecto César Velasco y a la arquitecta Paula Arias. Muchas gracias. David, buen día. Muchas gracias por esa César, ¿cómo introducción. estás? Buen día. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, arquitecto. Adelante, por favor. Claro que sí, voy a compartir pantalla. Perfecto, bueno, me presento. Soy César Velasco, coordinador general BIM en Apiros, ya hace 4 años más o menos. El equipo BIM pues, se presenta también Paola Arias, que es la profesional BIM. Entonces nosotros estamos encargados y nuestra misión es de liderar la implementación BIM en todas las áreas de la compañía de forma transversal. No estamos solamente desde diseño, sino también desde la estructuración y la generación de nuevos negocios y construcción. Entonces, nosotros lo que les vamos a contar es nuestra experiencia, cómo arrancamos, cómo fue que iniciamos este tema, en el que, como bien lo dice David, este software es nuevo. Nosotros arrancamos hace más o menos un año, año y medio, haciendo estas exploraciones. Y nos focalizamos en lo siguiente. Pues esta es nuestra línea de trabajo corporativo, los 100, los 200, los 500 desde Autodesk Forma y Revit 2024, donde hacemos toda esa interacción.
pero me voy a concentrar directamente en forma. ¿Nosotros qué hacemos? Básicamente utilizamos la herramienta para estos 4 casos. Una localización, un análisis preliminar de sitio, extraer topografía, una interacción con Revit 2024, y esto es importante que lo tengamos todos presente porque en Revit 2023 no tenía esa interacción, esa forma de iterar automática no la tenía el software. Entonces, pero ya desde 2024 pues podemos hacer unas cosas que es lo que les vamos a mostrar, y hacemos unos análisis solares. Todo esto como con el fin de cumplir un core corporativo, que es el de buscar a tener una toma de decisiones mucho más rápida y poder respetar la dinámica del mercado que están cambiando. Entonces tenemos que ajustarnos, y esta herramienta nos ayuda a hacer eso. Y básicamente lo más importante es buscar la experiencia de nuestros clientes. Mejorar la experiencia de nuestros clientes es fundamental y es el core del negocio, y por lo que Apiros pues trabaja constantemente. Nuestro core es construir vivienda de interés social. Entonces buscamos siempre tener esas herramientas para poder mejorar esa experiencia, independientemente de si es BIS, es BIP o cualquier otro tipo, pues tenerlas a la mano y pues que llegue a nuestro cliente final. Les vamos a mostrar un video en el que nosotros tenemos como este flujo que tenemos acá propuesto, o cómo nosotros lo hacemos, más que propuesto es cómo nosotros lo realizamos. Nuestro objetivo es mostrarlo, socializarlo, contarlo a la comunidad, no imponerlo, porque pues ni más faltaba. Esto es algo como la compañía lo ha venido desarrollando. Hay unas cosas con las que nos hemos ido pues no hemos sido tan lineales como lo explica David, pero pues hemos mostrado también nuestros avances por otro lado. Entonces, no siendo más, voy a mostrarles en nuestro video y vamos a comentarlo con Paola. Y arranca el video de la siguiente forma y nuestra explicación. Entonces, nosotros hacemos toda esa georreferenciación y hacemos como esa explicación, esa extracción de los datos del sitio para poder como continuar con esa extracción segura de los datos y de la ubicación geográfica de los proyectos. César, esa exploración de, digamos, cuando se busca el contexto del proyecto, se puede hacer por coordenadas. En ese caso, creo que ustedes lo seleccionaron, fue directamente buscando la ubicación del proyecto, ¿cierto? Sí, lo hicimos de forma intuitiva, pero después hicimos una integración con Civil 3D. Entonces yo quisiera que Paola nos contara en ese punto cómo fue ese desarrollo. Hola, buenos días. Bueno, les cuento. Cuando nosotros ingresamos a Forma y nosotros elegimos el lugar donde vamos a comenzar a crear nuestra cabida, ¿qué hace Forma? Crea un recorte de la topografía en la cual nosotros podemos evidenciar ya la geometría de la superficie del terreno. Una vez tengamos lista esta topografía, como este terreno, podremos proceder a cargar un archivo que es un DXF que tiene las líneas más o menos de loteo del lugar. Esto nos podrá ayudarnos a ubicarnos dentro de la topografía. Y posteriormente a esto podremos crear información con la herramienta de Site Límite para crear estas plataformas por medio de la ayuda de estas polilíneas en cada uno de los lotes o el lote que se requiera realizar según la necesidad de la cabida. Tenemos en cuenta que pues esta modelación de la plataforma pues la sincronizamos desde Forma para que se nos pueda llevar la información o trasladar la información a Revit 2024. Ahí les comentamos que pues este es un proyecto corporativo, lo estamos ejecutando en este momento, pero nos basamos en esta tecnología para poder minimizar ese tipo de riesgos, tener una precisión y una aceleración para la toma de decisiones, porque pues, como les decía, el negocio es muy cambiante, entonces necesitamos tener la información a la mano lo más precisa posible, y no podríamos esperar en algunos casos hasta tener todo un levantamiento topográfico definitivo para poder tomar estas decisiones, y lo cual nos lleva a posibles retrasos. Pero lo más interesante del asunto es que empezamos a encontrar como esas interacciones directas con Revit 2024, que era lo que les comentaba Paola. Aquí ya hicimos una plataforma, encontramos unos desafíos constructivos que los tenemos en cuenta desde nuestro caso de negocio y de nuestra información preliminar. Entonces, acá ya arrancamos con Revit 2024. Y Paola, pues cuéntanos ahí cómo desde la operación directa de la herramienta, cómo nos fue con eso. Listo. Para recordar, este plugin se podrá encontrar habilitado desde la ficha de en masa y emplazamiento en Forma, donde podremos encontrar 3 opciones
y podremos sincronizar la información de la topografía junto con nuestra plataforma ya creada anteriormente. A nosotros ya tener esta información, ya nosotros podemos seleccionar nuestro catálogo de familias donde encontraremos todas las cabidas por medio de la categoría de masas y en las cuales también pues, se encuentra una información parametrizada que alimenta a su vez unas tablas de planificación. Pues esto nos ayuda también a que nosotros tengamos como el control de las cantidades. Entonces, como podemos ver, cuando nosotros tengamos ya lista esta información, podremos sincronizarlo a forma, que es la segunda opción que podremos encontrar en masa y emplazamiento. Básicamente, y como para ir cerrando este punto, tenemos la interacción desde forma, pasamos a Revit, y Revit pues nosotros cogemos esos datos, ese análisis de datos estructurados y lo empezamos a procesar directamente en la compañía. Ahí es donde alteramos un poquito el flujo, que pues no es que lo alteremos, sino que encontramos nuestro propio camino en el que decimos, vea, necesitamos son los datos directamente desde Revit, no los extraemos directamente desde forma, porque pues nuestro negocio y nuestra dinámica, nuestros procesos están basados que los datos salgan desde Revit, pues por los Dynamo y por la comunicación que tiene la compañía, además porque esto es un software beta, o sea, estamos en pruebas, entonces hasta que no lo tengamos muy bien medido, no lo tengamos muy bien analizado, pues no lo podremos compartir a la organización, pero por lo pronto sí estamos utilizando las ventajas, las bondades que nos está entregando Forma. Después de que tenemos esa iteración directamente entre Revit y Forma, subimos nuestra cabida y nuestra implantación, la subimos a Forma y empezamos a sacarle el siguiente beneficio que tiene la herramienta, y son los análisis solares. Entonces, generalmente utilizamos estas cuatro fechas, los solsticios y las épocas más difíciles o los retos más importantes en la parte ambiental. Entonces, Paola, cuéntanos cómo nos fue con eso, qué ventajas, y pues ahorita hacemos una retroalimentación de eso. Cuando nosotros sincronizamos con Revit hacia Forma y ya Forma carga pues, la información nosotros creada en Revit, nosotros procedemos a hacer estos análisis. Cabe aclarar que nosotros pues, agregamos estas fechas, pero ustedes pueden agregar las fechas que deseen y en el tiempo que ustedes también deseen analizar. Como podemos ver ahorita en estos momentos, hay una parte que dice time intervalo. Ustedes también pueden ajustar ese intervalo de acuerdo a su necesidad de análisis. También podremos ver que hay dos como chulitos, que es uno hacia un análisis del edificio y otro hacia el lote específicamente. Podemos tomar uno de los dos o ambos. Entonces, ahí va nuestro análisis y de acuerdo a este proyecto. Y con algo que nos comentaba David, el análisis del CO2 que se puede calcular mediante esta herramienta, pues ese es nuestros siguientes pasos, hacer esos análisis, pues dado que la industria va hacia eso, a la construcción verde 4.0. No sé si recientemente vieron la información que produce Camacol, que hacia allá vamos. Entonces esta es una herramienta perfecta para poder hacer esa integración, ese match entre la construcción sostenible, lo que requiere el mercado, lo que la industria está pidiendo, y pues hacia eso estamos apuntando. Entonces vamos en ese punto, vamos en ese camino que no es tan fácil, es bastante complejo, pero pues con JCAD nos han brindado el soporte, y pues también con Autodex hemos llegado a tener ese tipo de contactos para poder brindar este tipo de avances y pues exponerlos hacia ustedes. Oye, César, hay una pregunta. Excelente. ¿Alguna recomendación, algún feedback que digan allí, como experiencia, obviamente? Explorar y tener ese ánimo de seguir buscando nuevos métodos, porque la tecnología está, lo que nos toca es empezarla a buscar a nosotros. Hace 20 años la tecnología estaba un poco más relegada, ahora ya la tenemos a la mano. Siempre como que estar buscando y estar a la expectativa de nuevas posibilidades y tener la mente abierta a nuevas cosas. Seguramente en un año esto evolucionará de otra forma. Hace un año era una cosita mucho más pequeña, no tenía tantas posibilidades, no era tan intuitiva. Ya ahorita ya es más intuitiva, ya tiene mucho más análisis, más posibilidades del trabajo colaborativo. Entonces, para responder la pregunta, John, continuar explorando, siempre tener como la mente abierta a seguir buscando nuevas cosas. ¿Qué retos han tenido en esa exploración y que toca tener esa mente abierta que bien indica? ¿Qué retos hemos tenido? Yo creo que la integración con Revit, porque nosotros teníamos algo que era la solicitud de extracción de datos.
porque nuestro negocio está basado en datos. Tenemos que tener datos muy precisos y muy puntuales, y como que tener esa certeza y darle la confiabilidad a las gerencias, a la presidencia de la compañía, y decirle, mire, estos datos son ciertos, son reales y están basados en tecnología, entonces, y no en operación humana, que es algo de lo que nosotros, pues digamos que la metodología busca, como la gestión de la información, entonces, e información confiable, ¿no? Entonces, tener esa certeza y esa tranquilidad de decirle, no se preocupe que son 4.555.3 metros cuadrados, entonces toca hacer demasiadas pruebas, desde el archivo en AutoCAD, desde el archivo en Revit, desde el archivo en Forma, y mostrar la similitud y decirle, mire que tenemos muchísima mayor precisión si lo hacemos desde este método, y estamos dejando, pues relegando la vieja confiable que era AutoCAD, porque las cabillas, pues hacer ese cambio no fue tan fácil. Decirles, ojo que ya el AutoCAD para hacer cabillas ya no es la buena práctica, sino meternos en la metodología BIM. Entonces, con eso él respondió a la pregunta. De pronto me Esa, extendí un poquito más. esa era una de las preguntas que yo tenía, César. ¿Cómo ustedes han visto el implementar esa herramienta en reducción de tiempos, en mejoras de procesos, de pronto los análisis? ¿Se ha optimizado el uso de esta herramienta? Sí, digamos que lo que hacemos es, damos certeza. O sea, digamos que le damos certeza de que el terreno no es, de que el planeta no es plano. El planeta tiene su topografía, el planeta y los proyectos tienen sus complejidades, y verlas desde la etapa inicial, desde un lot 100, desde un caso de negocio, pues eso nos va a dar la tranquilidad y la certeza de que se están contemplando todas las posibilidades. Y como les mostramos en el video, en la primera implantación nos dimos cuenta que teníamos que construir un muro de contención que podría hacer que el proyecto no fuera viable. Entonces, jugar con el equipo de arquitectura, jugar en el buen sentido de la palabra, de hacer una implantación, empezar a tener en cuenta los niveles y hacer una verdadera implantación desde el lot 100. Es como que las grandes ventajas que hemos encontrado. Bueno, creo que le han sacado mucho provecho a la herramienta. Se me hace muy interesante y estamos en poco tiempo, ¿no? Llegar a tener ya cierto nivel en esa herramienta y haberle sacado el provecho es algo que pues, es reconocer, y para Piros, una compañía tan grande y tan importante, llevar estos procesos con estas herramientas, pues se me hace excelente. Creo que hay unas preguntas, ¿cierto, Dani? Sí, David, sí, yo mira, aquí nos pregunta Julián Garzón. Buenos días, ¿funciona para cualquier versión de Revit o específicamente Revit 2024? Bueno, aquí toca encontrar que hay un plugin y este plugin va a funcionar para la versión 2025, 24. Como decía César, puede que haya limitaciones para las versiones anteriores. Entonces sí nos tocaría evaluar, explorar si dentro de nuestro Revit va a aparecer y es compatible esta función. Seguramente Autodesk va a venir implementando esta solución para versiones anteriores. Por ahora está disponible para las versiones más actualizadas, el conector de forma con Revit. Muchas gracias. También nos pregunta Gabriel López que si esta presentación estará disponible. Sí, señor. Después la subiremos a nuestro canal de YouTube, JKSAT, donde la podrás consultar y verla en cualquier momento que desees. Y en el interior me preguntaban que si han tenido casos cuando David mostró lo de parqueaderos, de pronto, no sé, César, ustedes allá en Apiros, han tenido casos de tomar esa experiencia de hacer estos análisis de parqueaderos, obvio, en una topografía ya más real, o Pues esas en no lo el han tema de tocado. parqueaderos lo estamos explorando, estamos Ok. haciendo las pruebas. Como el negocio es tan dinámico y tenemos que responder de forma inmediata, está en etapa de exploración. Ya con David nos hemos reunido hace unos par de meses para poderlo implementar, entonces estamos en ese proceso. Seguramente serán las mejoras que le vamos a hacer a este proceso. Excelente. Excelente, creo que estamos en el tiempo cumplido. En verdad, mil gracias a ustedes por compartirnos esa experiencia, Gracias. muy encantados. Y bueno, a todos en verdad, muchas gracias. ¿No hay más preguntas, Dani? Si las hay, podemos creo que finalizar. No, ¿Dudas? señor, no he visto dudas, inquietudes. Por favor, si alguno tiene, con muchísimo gusto serán atendidas. Si no, pues nos pueden escribir Sí, por el interno, como bien indicó David en un momento. Estimado César y estimada Paola, mil gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo y seguiremos trabajando. Claro que sí, Felicidades muchas a gracias. todos.
Bueno, hasta luego. Muchas Arquitectos, gracias. muchísimas gracias a todos. Hasta Un luego. excelente día. Bueno, muchísimas luego. gracias a todos por acompañarnos en esta sesión, por permitirnos de su tiempo y pues no siendo más, queremos invitarles a nuestra próxima sesión que será Colaboración sin Fronteras en Exploración ATNITS para un TODES Revit, donde se tratará sobre la potencialidad de flujos de trabajo. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Feliz tarde, que estén bien.